experiencia acumulada, pero no realmente con publicaciones científicas. Entonces, quisiera que nos hable un poco de este tema porque es importante que lo aclare, el valor que tienen las publicaciones científicas para demostrar que los académicos hacen su trabajo. Gracias. Gracias, jovencita Ceballos. Tiene uso la palabra el doctor Modesto Montoya. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, en la decisión que tome un Estado en ciencia y tecnología tendrá como consecuencias muy en el largo plazo, bueno, a mediano plazo en realidad. Recordemos que Corea, eso ya es un caso muy mencionado, en los años 60 era más pobre que el Perú, pero decidieron invertir en ciencia y tecnología. Se dice que vino el presidente de Estados Unidos para conversar con el presidente de Corea del Sur y le preguntó, ¿qué quieres que te ayudemos? Él pensó que le iba a pedir plata, dijo, quiero que me ayuden a hacer un instituto de investigación científica y tecnológica. Ahora tenemos a Corea muy, muy lejos de nosotros, con un nivel de vida y una producción increíble. De modo que sí, la inversión es en el largo plazo. Ahora bien, respecto a la publicación, tiene que ver mucho también con los grados de doctor. Dice, ¿para qué sirve un doctor? Tener un doctorado significa que estamos ante alguien que ha hecho investigación, que ha sido validada por sus pares, que ha sido defendida por él ante un jurado severo, dependiendo obviamente de la universidad, de modo que estamos ante alguien que ha mostrado ser investigador y defender sus tesis. La publicación demuestra que estamos ante un personaje capaz de hacer conocimiento nuevo, producir conocimiento nuevo, reconocido por sus pares a nivel internacional. Y la publicación también significa que hay conocimiento que puede ser empleado para mejorar el bienestar de la humanidad, como ya esto ha sido mostrado ampliamente pues, en la historia por muchas, incluyendo lo que hemos mencionado, la fisión nuclear, que era un fenómeno de investigación básica que dio lugar pues, a los reactores nucleares y a la bomba atómica, incluyendo los rayos X que se descubrió por accidente, la propia radioactividad, en fin. Todos los grandes descubrimientos científicos han dado lugar a revoluciones que finalmente han tenido impacto en la vida. Esto significa pues que nosotros tenemos que darle importancia a los doctores y a los que tienen publicaciones. Ahora bien, el SUNEDU ha promovido, tenemos la ley SUNEDU en realidad, que nos dice que los investigadores deben ganar 50% más que el resto. Y es el REGINA, este sistema de COSITEC, que los califica como investigadores. Después tenemos otra norma que nos dice que a los 70 años hay que dejar la universidad, salvo que sean calificados como profesores extraordinarios. Pero deja a las universidades la selección de estos profesores extraordinarios. Ahora bien, eso sería bueno si es que las universidades tendrían una normativa con lógica de investigación, pero como saben ustedes, no siempre es así. Esta ley nos dice que un profesor extraordinario no podrá hacer ninguna labor administrativa, no tendrá cargos administrativos, se dedicará solamente a la docencia y a la investigación. Si ustedes revisan los reglamentos que se están haciendo en las universidades del Estado, para ser profesor extraordinario se requiere llenar puntos. Y entre los puntos que se consideran para ser designado profesor extraordinario está haber sido rector, haber sido decano, haber sido jefe de departamento, que es totalmente un contrasentido, porque si nosotros requerimos que estos profesores se queden para hacer investigación y docencia y no gestión, más bien a los cargos tendrían que tener 0 puntos, porque no se va a utilizar esas capacidades, esas experiencias, de modo que ahí el Congreso, por ejemplo, el Congreso que no tiene iniciativa de gasto podría dar una norma aclaratoria, ¿no? Diciendo, profesores extraordinarios serán todos aquellos que están en Regina. Y se acabó, para evitar que las universidades saquen la vuelta a la ley y
se nombren ellos mismos, porque los que deciden los de reglamentos son los políticos que se hacen elegir decanos, de jefe de departamento, etcétera, y nosotros estamos viendo esa anormalidad. Una cosa pequeña que el Congreso podría hacer. Ahora, claro, la ley del investigador es mucho más compleja porque eso tendría que venir del Ejecutivo, pero también hay, como ustedes saben, esta famosa ley Servir. La ley Servir ha servido para que algunos institutos paguen a sus investigadores bastante bien, pero como un plus, ¿no? No va para la jubilación ni nada por el estilo, como sí ocurre con las carreras militares y otros. Bueno, en esta ley Servir, por ejemplo, se dice la gente de alta capacidad, alta formación, alta especialización. Y se le pone como condición que el investigador o el empleado del Estado maneje un presupuesto, creo, de $1 millón, una cosa así. O sea que solamente van para gente que se dedica a la gestión. Ahí tenemos pues, a los presidentes de los institutos, que no necesariamente son científicos, basta con que sean gestores, y son los que se benefician de estas facilidades, pero el investigador que está en su laboratorio y que estás produciendo, como dice el congresista Ceballos, que está publicando, no recibe esas facilidades. De modo que hay cosas que el Congreso sí podía hacer que no requieren, digamos, recursos adicionales, pero sí una regularización en la manera como se está difundiendo o repartiendo, en cierta manera, las facilidades para aquellos que se dedican a cosas importantes. Muchas gracias, doctor Montoya. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Tiglia. Gracias, presidente. Aprovecho para saludar y felicitar al doctor Modesto Montoya por su presencia acá en la Comisión de Cultura. Doctor Modesto Montoya, yo siempre he leído en publicaciones respecto a su larga trayectoria, ¿no? Y creo que usted es un ejemplo para la juventud, para las nuevas generaciones, puesto que conozco que usted desde provincias se ha labrado una carrera científica desde Otusco, ¿no? Y eso es muy importante que se difunda. Espero que a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que debe difundirse el ejemplo del doctor Montoya en los colegios, ¿no? Porque siempre en los colegios o en la sociedad en general se considera la ciencia como algo bastante lejano. No, más preferimos las humanidades, que no está mal, pero para lograr el desarrollo tecnológico, obviamente se tiene que practicar la ciencia. Quería al doctor Modesto Montoya aprovechar para preguntarlo, puesto que yo soy pesimista del Estado, no puedo esperar mucho respecto a impulsar la ciencia, ¿no? Quería preguntar al doctor Modesto Montoya si tiene algún peso especial el hogar donde el niño se desarrolla para despertar su vocación por la ciencia. Eso quisiera que me explique si tiene alguna importancia, ¿no?, para los padres, cómo estimular en los niños el amor por la ciencia. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el doctor Montoya. Bueno, es fundamental la experiencia que uno tiene de niño para escoger cualquier carrera. En mi caso personal, que es el que conozco mejor, a los 8 años, mi abuelo, de 8 a 11 años de edad, mi abuelo me llevó de Chimbote, donde estaba con mis padres, para que él me enseñara ciencias a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en Salpo, Tusco, y uno dice, pero ¿qué va a enseñar ciencias arriba? No hay nada. Al contrario, me enseñó a observar la luna, el sol, las estrellas, como la biología vegetal, cómo se siembra, se cosecha, los animales, cómo nacen los puercos, las vacas, los burros, los caballos, etc. Es decir, 3 años de una formación increíblemente bella en contacto con la naturaleza y también con la minería, porque es un pueblo minero. Nosotros de niños incluso, yo no necesitaba, digamos, dinero, porque mi abuelo tenía lo suficiente, pero solo por curiosidad me iba con mis amiguitos a sacar saquitos de mineral, nos daban 20 centavos por saco. Es decir, entre 8 y 11 años tuve todo el contacto con la ciencia y ya un poco con la minería, y veía cómo los hijos de los mineros
los mineros morían jóvenes con silicosis, se quedaban huérfanos nuestros compañeritos, y me daba pena pues esta desgracia, y mi abuelo decía: para que tú no vivas en ese mundo tienes que aprender más y yo te voy a enseñar. A los 11 años regresé a Chimbote. He tenido una suerte increíble en realidad. Mi padre me puso en un instituto industrial, el Politécnico Nacional del Santa, y me enviaron para hacer prácticas en el mayor complejo tecnológico que había en esa época, la planta siderúrgica Chimbote, que fue construida por franceses. Y allí me dieron como tarea hacer un transformador de 220 voltios a varias salidas, y veía ahí cómo es que la corriente se inducía del primario al secundario sin haber contacto físico. Yo preguntaba al ingeniero, me decía: ese es el campo magnético, la inducción magnética. ¿Dónde está el campo magnético? Le digo: no lo veo. Esa es cuestión de físico. Entonces mi idea comenzó a formarse: tengo que ser físico para comprender las cosas, no solamente hacerlas. Me enviaron becado al Politécnico José Pardo, aquí en la Avenida de Grau, y ahí mi curiosidad creada desde la niñez ya no pudo mantenerme como técnico. Es por eso que quise ser científico. Pregunté dónde se puede hacer una carrera para poder vivir de la física y la matemática. Me dijeron en la uni, me fui a la uni. Mis compañeros me preguntaron: ¿y de qué vas a vivir? Sabiendo que los científicos no son bien tratados. Mi respuesta fue: espero que no me dejen morir de hambre, pero haré lo que me gusta. De modo que efectivamente las experiencias que uno tiene en la niñez son fundamentales para ser científico o también cualquier otra especialidad. Gracias, doctor Modesto. Tiene uso de la palabra el congresista Israel Lazo. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al señor Modesto Montoya y a todos los colegas. Nosotros en el Perú hemos visto que es un país muy bendecido, siempre digo yo, con todos los recursos naturales que contamos con microclimas, contamos con productos como es el café, las piñas, el cacao y también en el rubro del minero, ¿no? Los minerales, ¿no? Pero es muy triste y lamentable ver cómo nuestros productos salen sin tener un valor agregado. Y eso se debe a la falta de tecnologías, ¿no? Tecnologías que actualmente en el mundo han avanzado mucho. Y es importante que el Estado tenga sus políticas de poder captar esas tecnologías para poder llevar a estos pueblos más atrasados, ¿no? Yo le pregunto al señor Modesto, ¿qué estrategias se podría tomar, ¿no? Como usted como científico, qué estrategias tomaría para llevar el desarrollo científico o el desarrollo tecnológico a esos lugares más apartados que necesitan de estas tecnologías para poder salir de la pobreza, de la miseria que actualmente viven estos lugares abandonados por el Estado? Muchas gracias. Gracias, congresista Lazo. Tiene el uso de la palabra el doctor Modesto Montoya. Bueno, más o menos en la exposición lo he mostrado. Las estrategias han sido ya aprobadas por las potencias, ¿no? Las potencias, especialmente Estados Unidos, lo único que hizo es, una vez definido su problema, quiero hacer la bomba atómica, trajeron a los mejores del mundo y le pagaron lo mejor que pudieron. Quiero conquistar la luna, trajeron a los mejores expertos. O sea, cualquier sueño que tenían los americanos traían a los talentos. O sea que el Estado peruano tiene que definir cuáles son sus prioridades. Ya bueno, se ha hablado mucho de eso, hay muchas propuestas, pero cualquiera que sean esas propuestas tiene que ser acompañada de una política de atracción de los talentos de esa especialidad. Es como el fútbol, caray. Si usted quiere tener la Copa, como ahora está de moda la Champions League, pues tiene que traer a Messi, tiene que pagarle a Messi. Neymar se fue a París, pues todo es lo mismo de la ciencia. Si nosotros queremos resolver los problemas científicos y tecnológicos del país, tenemos que tener una política de atracción. Ahora bien, China, pues es un país especial, gente del campo que vivía muy pobre, su producción era bajísima. Por ejemplo, tuvo la idea de
darle recursos a los jóvenes, biólogos, agrónomos, etcétera, para que fueran al campo y haciendo turismo, pero viendo cómo pueden hacer que sus campesinos produzcan el doble, el triple, y lo lograron. Por eso es que actualmente los campesinos chinos, cada vez que ven un científico, poco que lo veneran porque saben que ellos son útiles. Yo tengo una anécdota curiosa que tal vez haga reír a muchos y de repente es inapropiada, pero es la verdad. Estaba yo en el Café Haití, leyendo una revista científica, esperando a alguien, y un señor se acerca a mí y dice, ¿usted es científico? Sí, le digo, yo adoro a los científicos, me dijo. Sí, le digo, ¿viste? Es un señor de 70 años. ¿Por qué? Le digo, han inventado el Viagra. Digo. ¿No? Claro, o sea que los científicos crean cosas, inventan cosas que hacen beneficio a mucha gente y la gente pues le presta importancia. De modo que nosotros tenemos que hacer eso enviando a los jóvenes científicos, así como hay el sistema de Censira, creo, de los médicos, enviarlos al campo para que vean, investiguen cómo producir. Ahora, usted me dice que nosotros somos un país bendito. En realidad, ningún país es bendito. Las materias primas, como materias primas, tienen muy poquito valor, a pesar de lo que uno cree. Cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski era primer ministro hace ya mucho tiempo, me invitaron a una reunión de esta revista The Economist en el Marriott, y él hablaba que va a haber miles de millones de dólares de inversión en minería, ¿no? Le pregunté, de eso de cada 1.000 millones de dólares, ¿cuánto se pone acá, cuánto se gasta en el Perú? Y tuvo que, no me acuerdo el porcentaje, pero casi, bueno, una altísima cantidad, un alto porcentaje, más del 50%, mucho más, se invertía justamente para traer esa tecnología que permite convertir la tierra en mineral. Porque como Yanacocha, ustedes saben, es un cerro pobrísimo, pero con la tecnología de la lixiviación química se logra oro. Es decir, no es el mineral que está en el suelo que nos hace ricos, sino la tecnología que es capaz de hacerle poner en alto contenido, y eso significa investigación. Es lo que nos falta. Por esa razón, cuando uno pone países mineros, el Perú no está como país minero. El Perú está como país con minerales. País minero o industria minera son los canadienses, suecos, etcétera, que tienen toda la tecnología para extraer los minerales. Eso sí, claro, el Perú, con esta experiencia que vienen empresas mineras, se dice, se reconoce que está habiendo un desarrollo de la industria metalmecánica, pero la industria metalmecánica pues es una industria ya del siglo pasado, ¿no? De modo que nos falta nanotecnología para producir no lingotes, sino nanopolvos. Por ejemplo, la Universidad de Ingeniería tiene proyectos de hacer nanopolvos, que el precio del mineral se multiplica pues por 10, 20, pero para eso se requiere inversión y sobre todo talentos. Los talentos es importante. Si tiene talentos, ellos mismos a veces traen su plata. La Universidad Cayetano Heredia, ustedes han tenido aquí a la doctora Fabiola León Velarde, seguramente les ha contado que la Cayetano Heredia invirtió $1 millón en traer unos 5 o 10 científicos, y estos científicos fueron capaces de captar en los primeros 2 años $10 millones y siguen trayendo más. O sea que ese es lo que nos falta a las universidades del Estado, que aparentemente ha sido abandonada por el Estado. Hay que revertir esa situación para que tengamos científicos capaces de también traer talentos. Mientras que tengamos profesores de 1.200 soles o 3.000 soles, obviamente nadie que tenga un cierto nivel va a estar en esas universidades. No nos condenemos, cambiamos la historia del país. Gracias, doctor. Antes de darle pase al congresista Guía Pianto, saludar la presencia del congresista Juan Carlos Yuyes y Francisco Villavicencio Cárdenas. Tiene uso la palabra el congresista Modesto Guía Pianto. Moisés Guía Pianto. Gracias, presidente. En primer lugar, doctor, agradecerle sus palabras y sobre todo el enfoque muy claro y sincero de la situación de nuestros científicos. Yo también provengo de un colegio politécnico regional del centro.
aquellos que hemos sido formados en esto, tenemos una visión diferente de nuestro país y sobre todo siempre nuestra inquietud es transformar lo poco o lo que la riqueza natural nos brinda. Mi pregunta era, en un país no netamente, como usted dice y define, no es un país minero, sino que tiene riquezas mineras, Doerran, La Oroya, hemos tenido talentos impresionantes que en un solo proceso separaban 11 clases de minerales o metales. Y eso se está dejando. Años y años de experiencia de americanos, de suizos, de australianos. Este país o este gobierno o los gobiernos no han visto estos talentos. Y eso da tristeza porque en vez de darle un valor agregado a nuestros productos, estamos dándolos solamente, como usted dice, llevando los minerales para que ellos lo transformen. Mi pregunta va en enfoque. Tenemos que crear tecnologías de alta capacidad de poder competir con otros países o también podemos tener tecnología básica para comenzar a construir talentos en las provincias, porque cuando enfocamos que la ciencia y tecnología es algo que es monstruoso y cuesta mucho, entonces no se atreven muchas personas porque es de repente de otra élite. En mi concepción me gustaría, doctor, que usted nos diga cuáles son las partes básicas de poder traer ciencia y tecnología en los sitios más alejados y comenzar de algo básico. Y lo segundo es plantear las reformas en que el Parlamento también tiene que ir al lado de ustedes, ¿no? Porque si el Congreso de la República no es un aliado fundamental de nuestros científicos, creo que esto se va a alargar en unos años y va a ser un poco pasar a la historia como estamos pasando muchos a la historia. Muchas gracias. Gracias, congresista Guía Pianto. Tiene uso la palabra el doctor Modesto Montoya. La ciencia no es lo que, no solamente es lo que mucha gente cree, que es una cosa complicadísima, cara, etc. La ciencia puede dar una nueva figura al Perú si es que, como usted lo señala, empezamos por las ciencias no solamente básicas, sino que las ciencias elementales. Nosotros creamos, dicho sea de paso, debo señalar una cosa muy interesante para nosotros, una experiencia increíble. El 12 de septiembre de 1992, cuando estábamos nosotros, un sábado, inaugurando nuestro semillero científico, generando científicos desde pequeñitos, había bombas en Miraflores, ¿no? Nosotros estábamos contra la corriente, el Canal 2 dijo que iba a ir a nuestra ceremonia de inauguración, y no venía, teníamos los bocaditos, llamamos un poco enojados, y dice, ustedes están en la luna, son científicos. Toda la prensa estaba capturando en la captura de Abimael, nosotros estábamos en otro sentido. Y allí nosotros mostramos que la ciencia se puede enseñar sin ningún recurso prácticamente, porque de los materiales que hay en casa, como lo señala el abuelo, en el entorno, en cualquier parte se puede enseñar ciencia. Nuestro país está en un nivel cero de conocimiento científico. Experimentos sencillísimos que se hacen sin un sol no son conocidos por nuestros maestros. Yo realmente me felicito de estar aquí con ustedes, que vienen también de provincias, algunos, y la mayoría creo, porque tenemos un programa que se llama Caminata por la Ciencia. Cada científico, ingeniero que venga de provincias y que esté en una universidad limeña, nosotros los enviamos, le hacemos toda la publicidad para que vaya a hacer experimentos muy sencillos, sin un sol, en sus respectivos lugares de nacimiento, para promover la ciencia y la tecnología en esos lugares, de modo que es muy fácil aprender ciencia. Pero por otro lado, hablamos de ciencia súper urgente, el conocimiento de las reglas de higiene. Mire, conocí a una chica que venía del Cuerpo de Paz de Estados Unidos, en mi pueblito, enseñando a los muchachos que hay que lavarse las manos, toda una serie de reglas simples que es ciencia del siglo XIX, que todavía no sabemos difundir. El sistema educativo peruano ha colapsado, no ha hecho su trabajo, simplemente porque no enseña las ciencias básicas. Gran parte de la salud
que tenemos de problemas se debe a la falta de conocimiento de las reglas de higiene, de alimentación, etc. Sabemos todo, por ejemplo, que los muchachos ahora, los más pobres, toman gaseosas, están envenenando. Y eso porque en las escuelas no se les enseña. De modo que, repito, las ciencias requieren conocimiento en un primer tiempo, no necesita plata, necesita conocimiento. Y respecto a cómo invertir para generar riqueza, no se requiere inventar un nuevo celular, un nuevo automóvil o un nuevo producto. Las patentes que mostraba allí son patentes para mejorar algún dispositivo de lo ya existente. Una cámara, por ejemplo, un ejemplo concretísimo. Yo tenía antes un carro Peugeot de lujo. Cada vez que arrancaba el motor, estando ya prendido, hacía un sonido, ¿no? Y se malograba el motor. O cuando prendía y estaba enganchado, el carro saltaba, ¿no es cierto? Alguien ha inventado un mecanismo electrónico para que si el motor está prendido, ya no funcione la llave. O si está enganchado, no arranque. Esos son inventos que le dan mucho dinero al que los inventó, y las empresas que utilizan ese invento tienen que pagarle. De modo que si nosotros tuviéramos investigadores en las universidades y que patenten, tendríamos muchos recursos mejorando todos los dispositivos que ha habido y por haber. Solamente se requiere conocimiento. Debo de señalar también que si nosotros tuviéramos los investigadores de alto nivel que he señalado, bien pagados, la universidad, la empresa no tendría problemas en ir a la universidad a contratar científicos para resolver sus problemas concretos. ¿Por qué? Porque sabrá que habrá científicos de alto nivel. En el MIT, que conocen todos, alrededor del MIT hay las más grandes empresas multinacionales tecnológicas. Se han instalado. ¿Para qué? Para atravesar la calle y contratar a los investigadores del MIT para que les resuelvan sus problemas tecnológicos mundiales. A las 9 de la mañana con 18 minutos dejamos el hemiciclo donde se desarrolla una sesión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde está el científico Modesto Montoya. Muy interesante su exposición. Hay que indicar que también está sesionando la Comisión de Constitución.